Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a trabajar el tema la era victoriana. Se conoce como era victoriana al periodo que corresponde al gobierno de Victoria I, en el cual Inglaterra tiene todo un notable desarrollo en el aspecto económico, político, incluso social y militar dentro de Europa, y eso repercute en el resto del mundo. Estamos hablando entre los años 1837 hasta el año 1901. A quien vemos en imagen es la reina Victoria I, conocida como la abuela de Europa, porque va a tener 9 hijos. Y al final, pues, esos 9 hijos, muchos van a llegar a gobernar, van a ser reyes de otras naciones europeas. Victoria I estaba casada con Alberto de Sajonia, un príncipe. Por tradiciones inglesas, a este príncipe no se le da el rango ni el nombre de rey. Sigue siendo un príncipe. Es por eso que se habla en la historia universal de la reina Victoria y no del rey Alberto de Sajonia, que también fue una persona bastante influyente. Estuvo en el gobierno junto con Victoria I, pero por características normativas en Inglaterra no lleva esta denominación, solamente ella, ¿no? La reina Victoria. Conozcamos cómo era Gran Bretaña hasta el año 1837, época en la cual accede al poder la reina Victoria. Nosotros sabemos que Inglaterra se encuentra gobernada por la dinastía Hanover, una dinastía de ascendencia alemana, cuya elección del gobernador, del rey, se hace a través de los famosos príncipes electores. Este rey no gobierna a su antojo, sino que se encuentra en un sistema llamado monarquía parlamentaria, donde el parlamento se encuentra presente para orientar, guiar, incluso limitar las acciones del rey. Y a su vez, pues tiene una constitución, ¿no? También se le llama por eso monarquía constitucional. El problema de este parlamento recae en que no todos los sectores de Inglaterra tienen representatividad. Algunos sectores, sobre todo los más pujantes, los que recién están accediendo al poder económico, no van a tener representatividad. Debido a ello, va a darse revueltas, solicitudes para cambiar esa situación. Y este aspecto solo mejora hasta el año 1832, donde se establece el voto censitario. Como no hay un sistema democrático, no todos pueden elegir, no todos pueden sufragar, votar, solamente van a poder votar ahora, a partir del año 32, todas aquellas personas que puedan pagar su voto. Es decir, ser censados, y para ser censados tienes que pagar. Aquella persona que demuestra cierto poder económico puede participar en las elecciones del Parlamento. Es una situación un poco complicada en el aspecto político. Vamos al aspecto económico y social también, porque se está dando toda la industrialización. Estamos terminando la primera revolución industrial y vamos a empezar con la segunda revolución industrial. Toda la época victoriana coincide con el desarrollo y auge de la segunda revolución industrial en Inglaterra. ¿Y cuáles son estos problemas? Bueno, los horarios, la gente que trabaja, las condiciones laborales. Todo este problema de industrialización tiene que ser asimilado por las personas. Tiene que ser bien manejado por los gobiernos, porque no solamente se está hablando pues de producir, se está hablando de vidas humanas que están trabajando en estas fábricas, en estas industrias, en unas condiciones que no son aptas para ellos. Y esta situación, este panorama complicado, va a ser aún más difícil con el problema que presenta Irlanda para Gran Bretaña, porque luego de haber sido sometida Irlanda, se le han arrebatado las tierras, las propiedades, algunos beneficios económicos han sido arrebatados a los irlandeses e incluso han sido perseguidos por tener otra religión. Toda esta situación complicada de Inglaterra la va a afrontar la reina Victoria, que accede al poder en el año 1803 con solo 18 años. A diferencia de otras naciones, Inglaterra no ha vivido revueltas que sean pues sumamente fuertes y que vayan a poner en peligro el sistema monárquico. Y eso debido a los avances en el aspecto político que se dieron en esta época.
Por ejemplo, la progresiva extensión del derecho del sufragio. En un primer momento era un grupo muy reducido los que elegían a los representantes del Parlamento. Con el paso del tiempo se establece el voto censitario para luego dar pase también que puedan sufragar la clase media, los obreros y finalmente un amplio número de ciudadanos. Con eso, estas clases sociales ganaban representatividad en el Parlamento. Además, se da el reconocimiento de las asociaciones obreras. Estamos hablando básicamente de los sindicatos. Y con esto, que en otros países había sido pues censurado, prohibido, los sindicatos en Inglaterra van a dar opiniones, comentarios, reclamos sobre la situación laboral que están teniendo pues los distintos trabajadores en las industrias que están surgiendo en este país, y es en base a estos reclamos que se pueden mejorar las leyes para beneficiar las condiciones laborales de estos trabajadores. Estas acciones políticas fue obra básicamente de dos hábiles parlamentarios. William Gladstone, de tendencia liberal, es uno de ellos, y el otro es Benjamin Disraeli, de una tendencia más conservadora. ¿En qué más apoyaron? Por ejemplo, la reglamentación del trabajo en las fábricas y en las minas de carbón, porque con todo este proceso de industrialización la gente se veía obligada a trabajar muchas horas en condiciones que no eran las favorables para las personas, es decir, en condiciones infrahumanas. Los niños también eran obligados a trabajar. No había una regla clara sobre el trabajo, sobre el descanso, sobre los honorarios, y poco a poco, a través de los reclamos de los sindicatos, se van estableciendo nuevas leyes. Por ejemplo, ¿no? Se establece que los niños menores de 12 años no pueden trabajar, y aquellos niños que estén trabajando en una fábrica deben ser bien tratados y enviados a la escuela. Y el Parlamento inglés pone supervisores estatales, supervisores para que vayan a diferentes industrias y fábricas a ver el cumplimiento de estas leyes. Se da el fin de las leyes de los cereales. Con estas leyes que estaba viviendo Inglaterra, estaba prohibido el ingreso de otros cereales, sobre todo el trigo, a este país, a Inglaterra. No podía ingresar cereales de otros países. Por lo tanto, se estaba viviendo un monopolio dentro de Inglaterra. Al anular esa ley, ingresan los cereales de otros países con un precio incluso menor. Por lo tanto, los cereales que ya se vendían en Inglaterra tienen que bajar su precio. Eso beneficia básicamente a la población. ¿Y cómo se beneficia Inglaterra? Porque al permitir el ingreso de otros cereales en ese país, otros países también le van a permitir el ingreso de sus productos. E Inglaterra está viviendo una gran revolución industrial. Por lo tanto, necesita mercados a donde vender. El tema de Irlanda se va a volver cada vez más complejo, y en este caso es un aspecto climático conocido como la plaga de la patata, en el cual las cosechas de papas en el año 1845 pues no son fructíferas. Se vive un declive en el aspecto económico en Irlanda, y la población pasa hambre, vive mal. Van a exigir la independencia de Inglaterra, y al final pues lo van a conseguir hasta el año recién 1921. Pero esta plaga de la patata hace pues que mucha población se rebele, se subleve, incluso migren a otros países, y uno de los países favoritos, preferidos por los irlandeses va a ser Estados Unidos. Y es así que en esta época llega, por ejemplo, la familia Fitzgerald y la familia Kennedy, que son los antecedentes del presidente de Estados Unidos, ¿no? John Fitzgerald o F. Kennedy. Respecto a las condiciones socioeconómicas que vivía Inglaterra en esta época, tenemos que mencionar, por ejemplo, que son pioneros y creadores de la Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada. ¿Qué significa esto? Cuando una empresa tiene responsabilidad limitada, quiere decir que todas aquellas personas que invierten su dinero no son responsables del progreso o fracaso de la empresa. Si la empresa llega a quebrar, estas personas solamente pierden el dinero invertido, mas no pierden sus bienes personales, como ocurre en cualquier tipo de empresa normal. Eso impulsó mucho el financiamiento de estas empresas, de estas grandes industrias que están surgiendo debido pues a la revolución industrial. Entonces la economía de Inglaterra va a ir
siempre hacia adelante, va a tener una época de prosperidad. A nivel estatal, Inglaterra compra el 50% de las acciones del canal de Suez. ¿Y por qué es importante el canal de Suez? Mira, ve, acá tenemos el mapa de Europa, África y Asia. Es prácticamente un punto intermedio entre estos tres continentes. Si logra tener dominio en esta zona, puede comercializar tranquilamente por África y por Asia. Entonces, al acceder al canal de Suez, Inglaterra tiene facilidad en el comercio con Asia. En el aspecto cultural, en el año 1851, el príncipe Alberto de Sajonia, esposo de la reina Victoria, organiza la exposición de Londres, para la cual se inaugura el famoso Palacio de Cristal, una infraestructura, una obra moderna que refleja el desarrollo y los alcances que está teniendo esta segunda revolución industrial con el uso del hierro y del vidrio, porque esos son los materiales más visibles que se han usado en esta construcción. En el aspecto social va a haber mejoras para la población. Si la economía inglesa está bien, eso se refleja también en el estilo de vida, porque van a mejorar la infraestructura con obras de saneamiento, y además de que en el año 1860, aproximadamente 62, se inaugura el primer metro de Londres, el transporte. Se estaba dando más beneficio también a las mujeres, que aún es cierto, no podían sufragar, pero ya por ejemplo podían solicitar el divorcio y exigir la custodia de los niños. Entonces es uno de los países pioneros en esta época en movilizar y agilizar las leyes en beneficios de los desfavorecidos, ¿no? de la clase más desprestigiada, que era pues los pobres, los campesinos, los obreros, en este caso también las mujeres e incluso los niños, con las leyes que hemos visto que regulan el trabajo en las industrias. Y por último, respecto a la política exterior, Inglaterra aplicó una estrategia llamada el espléndido aislamiento, la cual consistía en evitar formar alianzas políticas y militares con otras naciones, con otras monarquías. De esa manera evitaba futuros conflictos y solamente iba a intervenir en asuntos externos cuando su economía se veía perjudicada, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Crimea, en la cual junto a Francia derrotan a Rusia. Si es que no intervenía Inglaterra, Rusia se iba a apoderar de la zona de los Balcanes, y eso sí iba a ser perjudicial para su economía. En cambio, con los estados o las naciones más pequeñas, Inglaterra va a aplicar pues su dominio colonial. En esta época, Inglaterra va a convertirse en casi dueña de la tercera parte del mundo. Va a tener presencia colonial en todos los continentes, sobre todo en la zona de la India, donde la reina Victoria va a ser coronada como emperatriz. Por lo tanto, Inglaterra tenía presencia marítima, eso le daba el control comercial, sumado a que ya era una potencia económica debido a la revolución industrial, la estabilidad política que le daba la reina Victoria a su país, y la estabilidad social porque los pobladores se sentían gratos, tranquilos, no había revueltas, no había problemas. Inglaterra fue una gran potencia a mediados del siglo XIX. Bien, vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: ministro inglés de tendencia conservadora que impulsó grandes avances en la política inglesa. Estamos hablando de Benjamin Disraeli, porque William Gladstone es de tendencia liberal y Otto von Bismarck es canciller prusiano, no inglés. La pregunta número 2 nos dice: las exposiciones universales fueron uno de los grandes medios de difusión de los nuevos conocimientos y se siguen celebrando hasta hoy. En el año 1851, esta exposición universal se desarrolló en Londres, donde se hizo la inauguración del Crystal Palace. Bien, no te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.